a grabar y les quería empezar la clase discutiendo una ponencia que hizo un colega de Perú, forma parte del mismo grupo de trabajo en el que estoy en la acuicultura de Venezuela, y versaba sobre la problemática de la acuicultura en Perú. Les voy a proyectar porque vamos a ver en qué medida esta problemática, que es amplia, se asemeja o se parece en algo a la problemática ecuatoriana. Evidentemente, en Perú el desarrollo de la acuicultura es una fracción de lo que representa en Ecuador, ¿no? Sin embargo, el sector pesquero es todo lo contrario. Nosotros somos una pequeña fracción de lo que representa la pesca extractiva en ese país. Entonces, bueno, vamos a compartir para que puedan ver la imagen y... ok, dime, Joel, si se ve. Aún no aparece todavía. Sí, pero ya va a aparecer. Sí, ahí sí. Ok, entonces, en Ecuador, bueno, dice Beltrán, esto fue, ya no puse la fecha, esto fue hace 2 semanas, invitado por los estudiantes de una universidad peruana. Esto se hizo por Facebook y tardó, pues estuvo como 1 hora y media hablando. Entonces, dice Beltrán, el 96% de la producción peruana está basada en 3 especies: concha, abanico, truchas y camarones. ¿Se parece en algo esto a la ecuatoriana? Dime, Eric, ¿qué opinas? Buenos días, biólogo. En langostino se podría decir que el camarón, pero trucha es poco. Y concha de abanico no hay esa especie aquí. ¿O no? Bueno, no llega, en la concha de abanico no llega, pero en lo que se refiere, fíjense que el 96%, o sea, prácticamente toda la producción peruana se basa en 3 especies. Y en Ecuador, ¿en cuántas especies se basa? Eric, ¿cuántas especies conoces tú que cultivamos aquí en Ecuador? El camarón, la tilapia, Ajá, 2. el chame, se podría decir un 3. poco. Ajá, ¿cuál más? Eh, La sierra, ¿qué se cultiva en la sierra? la trucha también, pero La poco, trucha, ¿no? 4. Ajá, otra. Eh, En Santa ahí, Elena, ¿qué molusco se cultiva en Santa Elena? las conchas, La, no, la concha no se cultiva todavía, no, pero la ostra sí. los mejillones, no, Los mejillones tampoco. tampoco. No, todavía no, todavía no. Ojalá que algún día tengamos cultivo de mejillones. Pero van 5. Es decir, que estamos un poquito mejor que los peruanos, pero no mucho mejor. Ellos tienen 3, nosotros tenemos 5. Pero vemos que hay un problema de concentración del esfuerzo acuícola sobre muy pocas especies. Y si consideras la producción en Ecuador, igualmente que en Perú, si pones cuánto producen ellos de langostinos, truchas y concha de abanico, te va a dar que los langostinos representan como el 60%, la concha abanico, bueno, dice 84% de la producción proviene de 4 regiones: Puno, Piura, Tumbes y Ancash. Piura y Tumbes están aquí mismo, pegados a Ecuador. Son especies, porque el camarón ellos no lo pueden cultivar porque sus aguas son demasiado frías. Entonces lo cultivan en el trocito de Perú que tiene aguas más o menos cálidas, que es al norte, ¿no? Pegado a Ecuador. Puno y Ancash están en otra parte del Perú con aguas más frías. 60% de la producción corresponde a origen marino y se encuentra en zonas de alto riesgo: Puno, Piura, Tumbes y Ancash. 40% de la producción es continental, trucha 90%, tilapia 3,5%, especies amazónicas 6,5%. Ellos cultivan el Arapay Malligas, el paiche,
lo cultivan en la zona de Iquitos, en la Amazonía peruana. Pero vemos que lo que representa para el paiche en Perú es muy poco. El grueso, ese 40% de producción viene de la trucha, básicamente, y el 60% de la producción de origen marino es camarón y concha abanico. Es decir, que ellos tienen también un poco más esparcida la producción que nosotros. Nosotros tenemos casi de las 700.000 toneladas nosotros debemos producir como unas 3.000, 4.000 toneladas de productos acuícolas, de las cuales el camarón son 700.000 y el resto pues va a ser el resto. La trucha, la tilapia, la ostra, el chame, sí, producimos muy poco de otras cosas. El grueso aquí yo diría que el 99% de la producción acuícola de Ecuador es una sola especie. En ese sentido los peruanos nos aventajan porque tienen una diversificación mayor de la producción. Entonces, es evidente que nosotros dependemos mucho del precio del camarón en el extranjero y si el precio baja nos afecta muchísimo. Si el precio sube, pues nos beneficia mucho también. Pero otros países como España, Europa, Bélgica, Francia, la acuicultura está más esparcida entre distintas especies, pero esparcida de una manera significativa. Pon tú que tienen 20% de mejillón en España, en Galicia, a lo mejor tienen otro 20% más en alguna especie de pez, tienen ostras, tienen camarones. Entonces, si un producto sube o baja, afecta mucho menos la economía del país que cuando tenemos una dependencia de 99% sobre un solo producto, como es el caso de Ecuador, ¿no? Por eso es que la diversificación de la acuicultura en el país es una meta a muy corto plazo que tiene que ser atendida por el Estado ecuatoriano y ustedes son los biólogos que se van a encargar de eso. Y están graduados dentro de pocos, así que ustedes son mis colegas dentro de Narita. Y vamos a tener que afrontar este problema. ¿Cómo logramos que la acuicultura se diversifique? Y en particular, la acuicultura que no requiere grandes inversiones y que requiere en baja tecnología. Se piensan en qué especies pudiéramos hacer esfuerzos nosotros para promover y a corto plazo diversificar la acuicultura nacional. Joel. Joel, dime, ¿qué especies? ¿Cómo dijo, profe? Ya, si te preguntaran, voy a cambiar la diapositiva. Ya, un segundito, Joel. Voy a parar de compartir y me voy entonces a una página en Word para poder escribir lo que ustedes me digan. Especies consideradas prioritarias para diversificar la acuicultura en Ecuador. Entonces, Joel, ¿qué les dirías? Pensemos, hace falta diversificar la acuicultura en el país porque tenemos una dependencia demasiado fuerte del camarón. Entonces, ¿cómo lo logramos? A corto plazo tenemos que atraer inversiones de los grandes, de las personas que quieren invertir en acuicultura. Eso por una parte. Y por otra, tenemos una enorme cantidad de caletas pesqueras y de personas trabajando en el campo
que también pudieran dedicar esfuerzo a la acuicultura, como ocurre en otros países, sobre todo países asiáticos y en Brasil, que la acuicultura artesanal representa un componente importantísimo de la producción acuícola nacional. Entonces, si le fuéramos a pedir a los inversionistas que tienen dinero y que quieren invertir en acuicultura, vamos a ver qué especies nosotros le diríamos que queremos que promuevan. Y lo otro es cultura artesanal. ¿Qué especies pensemos que podemos cultivar con baja inversión y baja tecnología? ¿Cómo respondería Joel a estas dos preguntas? Joel, ¿dónde están las grandes inversiones en acuicultura en Ecuador? ¿En qué rubro? ¿En qué especie? En los camarones. Ajá. Entonces, ¿qué podemos hacer en las granjas camaroneras para diversificar la producción? ¿Se puede cultivar otras especies junto con el camarón? Yo creo que, o sea, se puede cultivar, pero aparte, porque si realmente puede causar daño si mete dos especies ahí mismo. No necesariamente, no necesariamente. Se puede, hay algunas especies que comen cosas que el camarón no come y pudieran estar juntos, pero en una granja camaronera, los animales están, los espejos de agua de una granja camaronera, ¿cuáles son? Son tres. Ya vaya, vamos a identificar espacios. En una granja camaronera que puede tener 50.000 hectáreas, las zonas cubiertas de agua, vamos a identificarlas. ¿Dónde están los camarones en una granja camaronera? Señores, respondan rápido porque es evidente, es obvio, ¿no? ¿Dónde están los camarones en una granja de engorde de camarón? En el fondo de la piscina. En las piscinas. Ok, y aparte de las piscinas, ¿qué otra zona está cubierta por agua? ¿Cómo se llenan las piscinas? Ronald, piensa, el agua la toman del mar, o de un estuario, o de un río y la mezclan, o la toman de pozos, ¿no? Si la toman de pozos, ahí ya entonces el agua llega a la piscina por tubería. Pero en la mayoría de los casos no es ese el caso. El agua la toman de una fuente con una bomba, ¿y a dónde la lanzan para que llegue a las piscinas? ¿No han visto fotos de las granjas? ¿O han ido a una granja nunca? Estamos mal. A ver, ¿a alguien se le ocurre? El agua no va directa a las piscinas y hay una razón muy poderosa para ello. ¿Vio luego que la pasan por filtradores? No, el agua no la pueden filtrar. Los volúmenes son de tal magnitud que sería imposible filtrarlo. Pero bueno, sí la filtran, Joel, sí la filtran. Pero la filtran en un momento específico. Pero el agua va del ambiente a dónde en una granja. No va a las piscinas directamente porque no puede ir directamente. ¿A dónde va? ¿Ah? Al mar. No, la estás tomando del mar. ¿Y a dónde la pones antes de meterla en las piscinas de los camarones? Tienes que llevarla a las piscinas, ¿verdad? De alguna manera. ¿Cuál sería la manera más barata de llevarla? Por tubería. Ok, es una manera un poco cara, ¿no? Pero hay otra manera más barata. Por caminos que serían como tipo riachuelo. O por canales, son canales de abastecimiento. Ok, y cuando sale de las piscinas, ¿a dónde va?
Eric, sigue con la idea. Tenemos el grueso de la superficie está cubierta por agua, son las piscinas. El agua va del ambiente a un canal de abastecimiento que va por todas las piscinas para poderlas abastecer de agua. En el momento que pasas del canal de abastecimiento a la piscina, filtras con un filtro más o menos grueso, no es un filtro muy fino, pero se filtra para evitar que entren huevos de depredadores, que entren peces, que entren organismos que tú no quieres tener en la piscina, pero sí permite el paso de huevos de invertebrados, microalgas, etcétera, que te interesa que crezcan en la piscina para complementar la dieta, para que los animales tengan comida adicional, aparte de la que tú le vas a suministrar con el balanceado. Entonces, tenemos el agua en la piscina y cuando drena de la piscina, ¿a dónde va? Va al ambiente, sí, pero ¿cómo la recolectas? La del agua de todas las piscinas. ¿Cómo la recolecto? ¿Va directo, piscina por piscina, va al mar o al estuario? No, tú la tienes que juntar primero para llevarla entonces al mar. ¿Cómo la recolectas? Piensen, si tenemos un canal de abastecimiento, ¿qué tenemos para recolectar? Pero hagan un símil. John Alcibar, dime. Serían canales mismos, pero no sabría cómo. Canales de drenaje. Entonces, tenemos 3 ambientes acuícolas cubiertos de agua. Las piscinas, el canal de abastecimiento, el canal de drenaje. Si yo no quiero tener especies alternativas en las piscinas, porque no quiero mezclar los camarones con más nada, todavía tengo los canales de abastecimiento y los canales de drenaje. Ustedes tendrían que ver en las granjas camaroneras la cantidad de peces que se juntan en el canal de abastecimiento. Es impresionante la cantidad de peces que hay. Inclusive en Venezuela, 2 veces al año, permiten que los pescadores entren a la granja para recolectar los peces que están en el canal de drenaje. Porque está en la biomasa que se junta. Porque es un ambiente, primero, la bomba mete agua directamente cruda, agua cruda del ambiente al canal de drenaje, al canal de abastecimiento. Allí los animales consiguen comida, se comen unos a otros, empezando por allí, el agua llega del mar cruda y tiene pues comida, tiene larvas, tiene microalgas. Entonces los animales están en un ambiente perfecto con pocos depredadores y crecen muy bien. Entonces se forman unas densidades enormes de peces que si no fuera porque la gente va a sacarlo, la empresa lo tendría que sacar eventualmente, porque la biomasa es demasiado grande. Entonces, es evidente que es un ambiente propicio para criar cosas y la empresa pudiera criar allí algo, tilapia, lo que ustedes quieran poner allí, lo pudieran hacer. Igualmente al canal de drenaje, eso va al mar. Allí hay menos fauna porque la fauna, el agua que llega a los canales de drenaje ha sido filtrada al momento que entraba a las lagunas. Entonces sale agua filtrada, o sea que tiene poca fauna, o no debe tener fauna de peces porque ya fue eliminada en el canal de drenaje, y allí también pudiéramos colocar organismos para cultivar sin necesidad de mezclarlo con los animales de las piscinas. Entonces se dan cuenta que tenemos superficie de considerable dimensión, porque estamos hablando de enormes canales que van a ir recorriendo las 50.000 hectáreas que tenemos. Esto es una superficie bien considerable. Entonces, ¿qué especie pudiéramos poner allí para poder, para diversificar la acuicultura? Tienen que ser especies que soporten la salinidad como la soporta el camarón. Si el camarón está cultivado en agua de baja salinidad, como ocurre en Chone, pues podemos poner especies dulceacuícolas, como la tilapia. ¿Cierto, verdad? ¿Qué otra especie sería posible que soporte El chame también. el chame también? ¿Alguna otra? La cachama. La cachama no soporta alta salinidad. La cachama la podemos poner en otro sitio.
Entonces, en alta salinidad, ¿conocen el robalo? ¿Conocen el robalo? ¿Centropomus? Sí. Ok, entonces el robalo, aunque no tenemos larvas de robalo, pudiéramos conseguir juveniles de robalo e introducirlo en una especie de depredadora. Ellos, pero se da muy bien, crece muy bien en estos ambientes estuarinos, ¿no? Fíjense que la acuicultura, cuando comenzó, no se disponía de larvas en el laboratorio. ¿Cómo comenzó la acuicultura en Ecuador? ¿De dónde sacaban las poslarvas de camarón? En los años 60. No habían nacido ustedes, yo sé, pero a lo mejor lo han leído. Oye, ¿no se De acuerdan? los, Dime. de los estuarios. De los Las estuarios, Claro, más que de los estuarios, de las playas, porque la poslarva viene del mar y entra al estuario. Entonces, en las playas se recogían con chayos, dos palos y una red que está pegada a los palos, la iban arrastrando por la playa, por la orilla, y recogían las poslarvas y luego pues las metían en las piscinas y las criaban. Así funcionó la acuicultura por años en Ecuador. Pero, ¿qué pasaba? Que esas poslarvas que hubieran producido camarones para la pesca, pues empezaron a afectar la pesca, porque la cantidad de poslarvas que estaban sacando era demasiado grande y los pescadores se quejaron. Todavía no era el año 2008, cuando Correa prohibió la pesca de arrastre. Entonces, ellos, el gobierno obligó a que los laboratorios se montaran y se produjeran poslarvas en laboratorio para no depender de las poslarvas nativas, y de esa manera comenzaron a producirse en los laboratorios las poslarvas en laboratorio aquí en el país, ¿no? Ok, entonces tenemos que en las piscinas camaroneras pudiéramos colocar tilapia, chame, robalo, podemos colocar algas, macroalgas. ¿Qué otra cosa pudiéramos colocar allí que crece bien? Porque el agua que tenemos en el canal, en los canales de drenaje y en los canales de abastecimiento, es agua que necesitamos purificar, ¿no? Sobre todo en el de abastecimiento. Si yo colocara macroalgas, las macroalgas me van a consumir los minerales. En ese sentido, pues no me conviene colocarlas en el canal de abastecimiento, sino en el canal de drenaje. De esa manera, el agua que llega contaminada con orina, restos de comida, que está muy rica en minerales, yo logro reducir el impacto ambiental quitándole minerales al agua de drenaje antes de mandarla al ambiente. Entonces las macroalgas van a crecer muy bien al canal de drenaje y además creo menor impacto ambiental. O sea, saco plata porque estoy vendiendo macroalgas y causo menor impacto ambiental, así que es un beneficio doble para el productor y para el ambiente. Cultivar más cosas en el canal de drenaje. Bien, ¿qué otra cosa conocen ustedes que se puede cultivar allí y que filtra? algún bivalvo como la ostra. Bivalvos, como ostra, ¿qué otro? Concha, Concha prieta, mejillones. Ok, cualquier otro organismo filtrador pudiera servir que tenga además demanda, ¿no? Porque podemos cultivar cosas que tienen menos demanda, entonces va a ser difícil venderla. Pero la ostra, la concha prieta y los mejillones se van a vender perfectamente porque tiene un mercado establecido. Ok, entonces ustedes ven por dónde van los tiros. Las oportunidades que tenemos en Ecuador, que en este momento están desaprovechadas, pero que ustedes pueden realizar ensayos que a la camaronera no le costaría nada. Bueno, a lo mejor sí le va a costar, pero la cosa es que vaya en beneficio de sus inversiones. Entonces vemos que tenemos una superficie ya creada, una infraestructura creada que pudiéramos utilizar para diversificar la acuicultura. Vamos a ver, en la parte artesanal, entonces dijimos que tenemos artesanal marino y artesanal dulce acuícola, ¿no? Entonces vamos a poner continental
continental. Entonces tenemos la cachama, podemos tener el paiche en la zona amazónica, el chame también en la zona de Manabí, Esmeraldas. Últimamente se está cultivando bocachico. ¿Conocen el bocachico? ¿Han estado en los ríos algunos de ustedes? Abahoyo, la zona de Quevedo. ¿No han estado por allí? Bueno, el bocachico es una especie continental emblemática de la provincia de Los Ríos, y últimamente el biólogo Moya, él es el coordinador de la estación de Cacharí, la estación piscícola de Cacharí, del Ministerio de la Producción, que queda el Ministerio montó la estación en la finca de la Universidad Técnica de Babahoyo, como a 10 minutos de la ciudad de Babahoyo. Allí vamos a ver si podemos ir, ojalá que pudiéramos ir este semestre, ¿no? Para que vean cómo se producen las tilapias, los juveniles de tilapia y los juveniles de bocachico, que es lo que también me interesa mucho que viéramos, ¿no? Pero voy a hablar con Moya a ver si es posible y nos vamos, porque en la medida que se van, ya el ministerio está permitiendo que varias universidades empiecen las clases presenciales, y es posible que entonces nos permitan también, aunque la Universidad Laica no quedó autorizada, esperamos que pronto lo esté. Una vez que tengamos esa posibilidad, entonces pudiéramos pensar en poder viajar y visitar fincas, ¿no? Ok, en la parte continental. Y en la parte marina, ¿qué podemos usar para cultivar artesanalmente? Piensen que los productos que no se alimentan, por ejemplo, los moluscos bivalvos, ostras, concha, se pueden cultivar artesanalmente porque las inversiones son muy, muy pequeñas, pero hay otras, la ostra nativa, que es la ok, entonces lo que necesito es que conceptualicemos que la diversificación de la agricultura es una necesidad. Tenemos que ver las oportunidades que existen porque tenemos infraestructura creada y no representaría una inversión mayor poder colocar especies adicionales en esa infraestructura. Y por otra parte, hay especies nuevas que se pudieran cultivar, sobre todo especies nativas en primera instancia, y lo que ha ocurrido en todo el planeta. Por más que los países tratan de cultivar especies nativas, se tiende a cultivar especies que se cultivan en otros países, se importan y se cultivan. Por ejemplo, piensen lo que pasó con el camarón ecuatoriano. Anteriormente, los países cultivaban las especies nativas. Brasil, Cuba, Venezuela, bueno, Venezuela nunca lo llegó a cultivar comercialmente. El camarón nativo, el Peneo schmidti, el camarón blanco. En Asia, el camarón Peneus monodon, Peneus japonicus. En Europa, Peneus, otro Peneus nativo. Sin embargo, progresivamente todas las especies de camarones fueron siendo desplazadas por el camarón ecuatoriano. Y hoy en día es el camarón que más se cultiva en todo el planeta, el Peneus baramei. Entonces, ¿cuáles son las razones que ustedes piensan que dieron origen a este problema, que es común para otras especies también?
A ver, Joan Alcibar, que no nos quieres ayudar, habla. ¿Por qué creen ustedes que el camarón ecuatoriano desplazó a las demás especies? Algunas razones que han podido explicar este fenómeno. Eso responde a la pregunta, ¿por qué se cultivan mayormente especies importadas y no? Por el tamaño que se ofrece, debido a que el camarón ecuatoriano es grande. Ok, tamaño adecuado para el mercado. Ok, eso es una razón. Dime otra. Bueno, Joel, ¿se te ocurre? Por el costo. Puede ser que el costo de producción de las especies importadas sea menor que el de las especies nativas y por eso la gente se ve más animada a cultivarlas. Pero hay una razón poderosa que no la han mencionado todavía. La calidad que es del camarón. La calidad de especies. Sí, no hay duda. Ok. Todavía no han dado una que considero muy importante. Para cultivar cualquier cosa, ¿qué necesitas? La Dinero. semilla. ¿Cómo? Semilla. Ya, hablan varias personas al mismo tiempo. ¿Hablan uno a la vez? Repita lo que dijeron, pero hablen uno a la vez para poderlos oír. Como usted mencionaba en clases pasadas, que necesitamos tener la semilla para poder sembrar. O sea, teníamos que tener laboratorios que nos ofrezcan las especies. Ok, la disponibilidad de semillas es fundamental, pero eso forma parte de algo más complejo, que es lo que quiero que mencionen. Yo quiero cultivar esturiones. Esturión, de ahí sale el caviar, es una especie, imagínate, la cantidad de dinero que pudiéramos hacer pues, si pudiéramos cultivar esturiones, ¿no? Pero ¿qué necesito para cultivar esturiones? No solamente... Cualquier cosa que yo quiera cultivar, ¿cómo lo puedo lograr? ¿Qué necesito básico para poder cultivar algo? El dinero o el capital. El Ok. espacio donde se va a cultivar. Espacios Espacio, terreno. adecuados. ¿Cómo? El terreno. Es claro, espacios adecuados, es lo mismo, ¿no? Terreno, espacio adecuado. Pero además de esto, ¿qué tienen las especies importadas que las nativas no tienen? Bueno, estamos viendo esto, ¿no? Pero hay algo fundamental. Mira, se los digo, la tecnología. La tecnología se conoce en las especies importadas porque se cultivan en otros países. Entonces lo que hacemos es importar tecnología. Mientras que en las especies nativas tenemos que generar la tecnología. Y eso es muy difícil. Entonces, para nosotros cultivar Capa fiscus, para nosotros cultivar Capa fiscus era muy sencillo. Nos traíamos la planta y teníamos la tecnología, pues sabíamos cómo se hace en Filipinas, cómo se hace en Guatemala, cómo se hace en Perú, cómo se hace en Venezuela. Entonces importamos tecnología, importamos la semilla y tenemos el cultivo inmediatamente.
Mientras que si yo quiero cultivar una especie de alga nativa de Ecuador, tengo que empezar por conocer la biología de la especie, que como es específica de Ecuador, pues hay poco conocido sobre ella. Entonces, cuesta arriba el cultivar las especies nativas en comparación con cultivar especies importadas. Sin embargo, las especies importadas tienen muchos problemas. El problema de las invasiones, el problema del desplazamiento de las especies nativas y todos los impactos ambientales que puede causar el tener una especie que no es nativa del país y que la hemos introducido aquí en el Ecuador, ¿no? Entonces, vemos que una de las... lo primero es el mercado. Las especies importadas tienen mercado porque antes que nosotros ya las está cultivando alguien y ese alguien tiene años haciéndolo y ha generado mercado. Entonces tenemos una venta asegurada. Tenemos que, obviamente las especies importadas tienen un tamaño adecuado cuando el mercado las ha aceptado. Pueden tener menor costo de producción, la calidad de las especies satisface el mercado, el nuevo mercado, la disponibilidad de semillas, la podemos importar la semilla porque alguien la está produciendo. Y obviamente tenemos los espacios adecuados, si no, ni siquiera tenemos pensando en cultivarlas, ¿no? Pero la tecnología disponible está y las especies nativas no la tienen. Entonces, esta es una de las razones por las cuales se cultivan más especies importadas que las nacionales. Pero esto, fíjense que tenemos que entonces generar tecnología para poder trabajar con especies nativas. Y estoy en clase, Ángelo. Ángelo, estoy en clase. Ok. Bien. Ok, entonces se dan cuenta de lo que necesito que se den cuenta de la problemática. Muchas veces nos dicen, tenemos que insistir en cultivar especies nativas, tenemos que promover el cultivo de chame, pero el cultivo de las especies nativas enfrenta problemas muy severos. El chame no hemos cerrado el ciclo, algún día lo cerraremos, necesitamos tecnología para eso, sí, necesitamos saber cómo alimentar a los juveniles, que es la parte que nos falta de este proceso, pero la alimentación del chame es bien complicada. Inclusive, la alimentación de los adultos, me cuenta el profesor Juan José Bernal de la UTM, que al adulto le das alimento balanceado, pero él no se lo come directamente. Él espera que el alimento balanceado se pudra primero y entonces se lo come. Son especies sedimentívoras que no están acostumbradas, pues acá. Su dieta no es comer alimento fresco, sino alimento descompuesto, y entonces tenemos ese inconveniente. Y con los juveniles, pues no hemos dado pie con bola. Estamos, se nos mueren. La gente de la UTM produce los juveniles, produce las larvas, y se les mueren. No han podido conseguir con qué alimentarlas para mantener y llevarlas a adultos de nuevo, ¿no? Que sería cerrar el ciclo. Y bueno, esa parte de la tecnología falta. Ojalá que pronto podamos resolverla y con eso pues tendremos grandes avances en la acuicultura. Últimamente hemos cerrado ciclos. Se han cerrado ciclos en el país de varias especies, como el ciclo de la estriostrea, la ostra nativa, el ciclo de la concha prieta, el ciclo de la ostra estriostrea gigas, ya se había cerrado hace mucho tiempo cuando se importó de Japón, pero luego los espondylus. Se han ido cerrando los ciclos también y ahora podemos tener reproductores y mantenerlos, coger la cría y mantener generación tras generación en el laboratorio. Eso significa cerrar ciclos, producir las semillas a voluntad. Y lo hemos ido logrando progresivamente en los últimos 5 años. Se han hecho enormes avances en cerrar ciclos de moluscos y bivalvos en Ecuador y ojalá que lo logremos también con el bocachico, con otras especies nativas, y eso nos permitiría asegurar la disponibilidad de semillas, que es la pieza clave para diversificar la acuicultura. Bueno, vamos a terminar lo que empezamos, que es la exposición de del peruano. Tengo un chat, dice, mayor resistencia a enfermedades. Sí, también vamos a anotarlo.
Bueno, pero quien lo dice, lo de mayores de enfermedades, eso lo dice Joel. Joel, pero para especies, eso como justificación de las especies importadas, es que lo expresas. Joel, argumenta mejor esto que acabas de decir en el chat. Como que Joel no me está Me oyendo. refiero a la especie ecuatoriana, que en comparación con las otras especies, Alitopanaeus panamei. Ah, ok, ya. Ok, bien. Bueno, entonces vamos a volver con la ponencia del profesor de Perú. Ok, dice, importación de semillas ovas, trucha, langostino, captación natural, concha abanico. Ellos la concha abanico la sacan del ambiente natural, mientras que las truchas, el langostino, la producen en laboratorio, sobre todo la compran en Ecuador, las semillas de los camarones, ¿no? Porque les queda muy cerca. Piensen que ellos están en Tumbes, ¿no? Están al lado del oro y entonces pueden comprar en el oro las semillas, aunque seguramente también tienen ellos su propia producción de semillas de Peneus banamey, ¿no? Riesgos y problemas ante eventos climáticos, oceánicos, epidemias, COVID-19, competitividad y barreras de comercio internacional. ¿Les suena algo conocido esto? ¿Hemos tenido problemas de comercio internacional en el Ecuador con el COVID? Sí, Ahorita último con China, un contenedor que decían que había estado contaminado de Es camarones. correcto, es correcto. No solamente Ecuador, también Malasia, otros países tuvieron problemas con China por razones similares, ¿no? El COVID, pues, contamina los recipientes donde van los camarones, no el camarón mismo, pero sí los recipientes, y eso ha constituido un problema severo y pérdidas enormes, ¿no? Cuando China rechaza los pedidos por estas razones. Otras veces, las importaciones por los países, muchas veces los países tratan de proteger su producción nacional y imponen impuestos. Por ejemplo, el banano ecuatoriano es recibido en algunos países con 0 impuestos, pero otros le ponen un 20 o 30% de impuestos para proteger la producción nacional. Ecuador produce un banano pues muy barato, y eso pues conlleva a que tenemos que estar compitiendo en precio para poder que el consumidor de esos países pues consuma el banano ecuatoriano a pesar de que le imponen esos impuestos adicionales, ¿no? Entonces para nosotros somos un país exportador de productos agrícolas como banano, camarón, café, cacao, pues tenemos que estar todo el tiempo peleando con las barreras arancelarias que nos imponen los países en donde queremos vender nuestros productos. Distorsión entre los niveles de emprendimiento acuícola, alta informalidad. 40% ocasiona distorsión en las estadísticas acuícolas. Este problema también existe en Ecuador. En una oportunidad, uno de mis tesistas quiso trabajar con la comparación entre el camarón cultivado en agua de baja salinidad y el camarón que se cultiva en alta salinidad. Y necesitamos que nos facilitaran nombres de las empresas que están adscritas a la Cámara Nacional de Acuicultura. Entonces llamé a Yaira Piedrahita, que es la vicepresidenta, y le pregunté si me podía dar nombres de ambos tipos de fincas. Y me dijo, mira, solamente te puedo dar los nombres de las fincas afiliadas que todas están cultivando camarón en alta salinidad, porque todos los que están en baja salinidad están ilegales. ¿Y qué les parece? Es decir, están cultivando sin permiso del Ministerio de Producción, tienen esas fincas. Entonces, la Cámara, por norma, si alguien no está registrado con todas las de la ley, no lo aceptan como miembro de la Cámara.
Entonces, ningún productor de camarones de baja salinidad está inscrito en la Cámara Nacional de Acuicultura. Entonces, eso es informalidad. Así que tenemos un problema, no sé si llegamos al 40, no creo que tengamos ese problema como los peruanos, pero sí tenemos un problema de informalidad en el sector. Y esto dice, ocasiona distorsión de las estéticas acuícolas, porque el que es informal no se ve obligado a reportar al país, al ente registrador, en este caso el Ministerio de la Producción o la Subsecretaría de Acuicultura, no se ve obligado a reportar lo que produce, porque es ilegal simplemente. Entonces el país está produciendo más de lo que realmente se está registrando y esto genera distorsiones, obviamente en las estadísticas, en los impactos, en el uso de agua. Si yo quiero decir, bueno, ¿cuánto agua está usando los camaroneros? Pues solamente tengo la información que me dan los que están legalmente constituidos, pero los que están ilegalmente no me van a reportar nada y ahí tengo entonces de nuevo otra distorsión a la hora de hacer planes de desarrollo. La normativa, institucionalidad estatal y marco normativo, trámites más sencillos, acceso a créditos, fortalecer las organizaciones sociales o cooperativas, conflictos sociales. Esto, bueno, yo creo que esto es común a todos los países. La normativa ecuatoriana para instalar empresas acuícolas es complicada. Yo creo que todos los países tienen que estar haciendo esfuerzos por simplificar trámites, por lograr que el que quiera hacer inversiones lo logre con la mayor facilidad posible para crear más fuentes de trabajo. Y esto va a ser un problema que también ustedes van a tener que abordar. ¿Cómo simplificar los trámites sin caer en riesgos? Porque yo puedo decir, bueno, no voy a pedir tal o cual permiso, pero también puedo generar un riesgo ya sea de que las personas que inician una producción no tengan suficientes recursos para mantenerla, entonces tenemos fracasos, tenemos inversiones que van a quedar abandonadas al poco tiempo y eso es riesgo. Esos riesgos pues se controlan con la permisología, por eso se piden muchos permisos, ¿no? Mercado interno y externo, incrementar los volúmenes de producción. En Ecuador, el consumo de productos acuáticos es muy bajo. El consumo en un país que tiene alto consumo como Japón, tenemos alrededor de 50 kilogramos por persona por año de productos acuícolas. En América Latina el consumo debe estar en 12 kilos de 10, apenas el 20% de lo que un japonés consume, y el promedio del continente debería estar en 20 kilos por año per cápita, y pues no llegamos, ¿no? No llegamos, si acaso superamos un poco la mitad, ¿no? Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes que pudiéramos lograr el incremento de consumos acuícolas, de consumo de productos acuícolas en el Ecuador? Beleida, buenos días. ¿Se te ocurre cómo lograr que la gente coma más pescado y productos invertebrados marinos, camarón sobre todo, que tenemos tantísimo camarón y prácticamente no lo comemos en el país? Hola, buen día. Que tengan buena calidad. Bueno, sí, pero es evidente que el consumidor va a querer productos de buena calidad. Pero ¿cómo logras animar al consumidor a consumir esos productos que actualmente no lo está haciendo? ¿Cómo logras que la gente... dime. Que el producto esté en 2x1, o sea, en oferta. Que haya ofertas, ok. ¿Sí? Campañas publicitarias, bro. Ya va, vamos a ver, vamos a ir anotando porque si no nos perdemos. Déjame quitar esto y pongo de nuevo Ok, entonces,
vamos a llamarlo, estrategias para aumentar la demanda de productos acuícolas en Ecuador. Ya va. Entonces, dicen ustedes que una medida sería hacer ofertas que bajen los precios de compra. Esta es una opción. Ok, Beleira, ¿me ibas a decir algo? Haciendo publicidad también. Publicidad. ¿Dónde la harías, Beleira? Mandé. ¿Dónde la harías? ¿En qué medios? Podría ser en redes sociales, ya que todo se utiliza mucho ahorita en la En actualidad. redes sociales, ¿dónde más? En la radio y en la tele. Radio, TV. TV. Ok, les he hecho un cuento. En Venezuela tuvimos una época donde la gente consumía más atún que sardina, pero el atún, producir atún es más caro y se produce mucho más sardina que atún. Sin embargo, la gente está consumiendo más atún. Entonces, la Cámara de Industriales del Atún, que también lanzan sardinas, se daban cuenta de esta distorsión y contrataron a uno de los artistas cómicos que era más reconocido por el público. Y sacó una propaganda y el señor decía, coman sardinas, pero lo decía de una manera muy chistosa y empezó la campaña en televisión. En 15 días lograron cambiar la tendencia. Es decir, la televisión tiene enorme impacto en el público y lograr que alguien que transmite el mensaje a través de la televisión accese al público realmente tiene grandes impactos. Entonces, es evidente que las campañas televisivas generan reacciones en la población y evidentemente aquí funcionó, ¿no? Se logró revertir que la gente empezara a comer más sardinas que atún. Bien, otras campañas, ¿qué otros elementos? Esa publicidad, ¿qué pudiera contener para que la gente se anime a comer productos acuícolas? Mucha gente no come pescado porque no sabe cómo prepararlo. Entonces, además el pescado huele muy fuerte. En una oportunidad yo vivía, cuando llegué a la universidad, cuando llegué a Ecuador, yo vivía en las afueras de la universidad, en la calle esa que está, en los edificios que están a la entrada de la avenida de la entrada principal de la universidad. Y es un edificio tiene como 5 pisos y se nos ocurrió freír pescado. Bueno, contaminamos todo el edificio, los vecinos empezaron a quejarse, que inclusive en la planta baja olía pescado frito. Entonces, es evidente que el pescado pues causa impacto, ¿no? El hecho de cocinarlo, y en su casa les pasará lo mismo. Entonces, una manera de remediar esto, ¿cómo sería? No que deje de oler, sino que le propondríamos a la gente para que aprenda a cocinar pescado de distinta manera. ¿Qué le ofreceríamos? ¿Qué le ofrecerían al público, Beleida? El pescado.
Claro, pero el pescado, por supuesto, pero ¿qué le ofreces al público para que se anime a consumir pescado? Si no sabe si no sabe cómo prepararlo. Algún tipo de programa de cocina que potencialice la comida, en este caso del marisco. Claro, claro. O sea, las recetas para preparar los productos. Recetas simples que minimicen el problema que causa el olor tan fuerte que significa freír pescado. Pero entonces yo lo puedo preparar en sopas, lo puedo preparar como cocido, o sea, en salsa, de tal manera que no represente freírlo, porque freírlo es cuando se disparan los olores, pero pues si lo estoy preparando en salsa, lo cocino en agua, entonces ahí el agua me absorbe los olores y no me genera estos resultados tan impactantes de que causa el freír pescado, ¿no? Entonces, ofrecer al público recetas para preparar los productos de manera sencilla a través de los medios que estamos mencionando, ¿no? Entonces, bien, entonces vemos que estos son, también ustedes han visto que en los supermercados, cuando alguien quiere introducir un producto, pues contratan personas que lo ofertan, ¿no? Están en los pasillos y ofertan el producto. Entonces ustedes pudieran ofrecer distintos platos preparados con productos acuícolas y van a los supermercados o a los mercados populares y lo ofertan y preparan volantes en tiendas de supermercados con volantes entonces no solamente se lo das a probar a la gente, sino le dices, mira, aquí está el volante y cómo lo preparamos. Entonces la gente lo prueba, lo ve, lo prueba, lo lee. Entonces, de esa manera, la persona siente el gusto que del producto que le estamos ofertando, lo siente en carne propia. Entonces es más probable que lo consuma, que lo prepare. Estas campañas pueden ser agresivas, ¿no? Pueden ser en el sentido de que abarcamos grandes ciudades en el país, sobre todo ciudades donde no se consume. Porque yo no lo voy a hacer en Manta, donde el consumo de pescado es alto. Yo me iría a Loja, a Morona, Santiago, a la Amazonía, a Quito, a Guayaquil. Guayaquil tampoco, Guayaquil está en la costa. Pero las grandes ciudades ecuatorianas que tienen distante el abastecimiento de productos pesqueros. Ferias comerciales y gastronómicas también. Vamos a ponerlo, lo que acaba de sugerir, ferias comerciales y gastronómicas. El año 2019 hubo un evento por parte de la Cámara de Industriales del Atún, aquí en Manta, donde se reunieron pues, investigadores, industriales, administradores de productos pesqueros, y hicieron también una especie de concurso de MasterChef, donde el concurso se basaba en platos preparados a base de atún. Entonces, bueno, me tocó asistir y realmente, y lo televisaban, ¿no? Lo transmitían por televisión. Entonces, es una manera de darle realce a un evento, en este caso la reunión anual de la Cámara de Industriales del Atún, y al mismo tiempo difundir el consumo de productos pesqueros entre el público, ¿no? Bien. Ok, entonces, bueno, ustedes tienen
una idea de por dónde van los tiros para aumentar la demanda, pero es necesario que el gobierno adopte esta. Por una parte, esto beneficia al gobierno y beneficia a la Cámara de Industriales. Entonces, son acciones donde ustedes pudieran proponerle a la subsecretaría, pongamos que usted trabaja en la Subsecretaría de Pesca y le proponen al subsecretario: vamos a lanzar una campaña financiada, nosotros la proponemos, pero la financia la Cámara de Industriales. Entonces, bueno, se la proponemos a la Cámara Nacional de Acuicultura, a la Cámara Nacional de Industriales del Atún, y se consigue financiamiento pues, para lanzar por televisión una campaña para aumentar el consumo de camarón en el país. Estoy seguro que con una inversión relativamente pequeña, el consumo de camarón va a aumentar. Unido a las cosas que estamos mencionando acá, de ofrecer al público bajos precios, aunque el camarón no es muy caro tampoco, ¿no? La gente no lo consume, no sé por qué, porque realmente la libra de camarón cuesta casi lo mismo que la libra de pescado barato. Hay camarón muy caro, los langostinos, pero hay camarón relativamente barato, y a pesar de eso, pues la gente sigue sin consumirlo. Y tenemos que necesariamente elevar el consumo de camarón en el país, porque prácticamente es insignificante lo que el país consume. Bueno, jóvenes, yo creo que lo que quería cubrir con... Bueno, vuelvo al final, ya vamos a parar esto y vamos a terminar lo de la exposición del profesor de Perú, que hablaba de establecer programas y planes de desarrollo a largo plazo. Bueno, obviamente esto los gobiernos lo tienen que hacer. ¿Cómo establezco yo un plan de desarrollo acuícola y pesquero a largo plazo? En el caso de esta asignatura, un desarrollo acuícola a largo plazo, cubriendo las áreas artesanales e industriales. Para eso necesito saber las zonas del país que pueden ser afectadas. O sea, tengo que conocer el espacio donde puedo desarrollar estos planes de desarrollo, qué áreas están ocupadas, qué áreas están todavía disponibles para la acuicultura. Esto se llama planes de ordenamiento territorial. Usualmente lo hacen los países, pero también los municipios. Entonces, uno pudiera organizar con los GAT, identificar las áreas que estarían disponibles para acuicultura. Hay áreas que son agrícolas, pero parte de esa agricultura se puede dedicar, parte del territorio se puede dedicar a la acuicultura, sobre todo las zonas que están que colindan con ambientes acuícolas como ríos, lagos o zonas que tienen disponible agua de pozo, donde una parte del territorio, en lugar de dedicarlo a la acuicultura, lo dedicamos a la agricultura, lo dedicamos a la acuicultura. Entonces, vemos que los planes de desarrollo contemplan no solamente a qué área vamos a desarrollar, dónde lo vamos a hacer, con qué dinero contamos. Para esto, los países cuentan también con apoyo de organismos multilaterales. Los organismos multilaterales son las instituciones de financiamiento que se constituyen por parte de varios países que se unen. Por ejemplo, ¿cómo se llama? La OEA, porque la OEA es un organismo de índole político, mientras que hay otras instituciones como el Pacto de Cartagena, donde están los países andinos, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Venezuela se salió porque Chávez un día amaneció molesto y se salió del Pacto de Cartagena y causó unas pérdidas horribles. Esto de gobernar como gobernaba Chávez, como básicamente Venezuela era una dictadura y se hacía lo que el presidente decía, sin mucha discusión. O sea, no había un contrapeso, no había un congreso que le diga, señor, esto es un disparate. Salirse del Pacto de Cartagena. ¿Saben cuál era el nivel de comercio entre Colombia y Venezuela cuando el Pacto de Cartagena estaba funcionando? 13.000 millones de dólares. Esas son cifras que quizás el presupuesto de países enteros, ¿no?
Y sin embargo, Chávez de un plumazo lo eliminó, así porque le dio la gana. Así se destruyen los países, ¿no? Entonces, para los planes a largo plazo, los países cuentan con apoyo. No me acuerdo cómo se llama el Pacto de Cartagena. Tiene una institución de apoyo, que la CAF, Corporación Andina de Fomento, es lo que me quería acordar. Entonces, la CAF está asociada al Pacto de Cartagena y los países aportan dinero a esta corporación. Ese dinero luego se usa para préstamos a largo plazo a los países para que hagan desarrollo. Entonces, Ecuador contribuye, pero también Ecuador se beneficia de los préstamos que le da la Corporación Andina de Fomento para sus planes de desarrollo. También está el Banco Mundial. El Banco Mundial es un organismo multilateral en el cual contribuyen con cuotas los países miembros, que son los mayores de los países de la Tierra, y luego los países pues tienen la posibilidad de pedir préstamos al Banco Mundial. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el Fondo Monetario Internacional, todos son organismos multilaterales a los cuales los países que quieren ser miembros, o sea, a nadie está obligado a que forme parte de Ecuador del Fondo Monetario Internacional. Lo que pasa es que el hecho de formar parte de estas instituciones me avala a Ecuador a que forma parte de estas instituciones, y eso significa que esas instituciones le exigen cierto normativa, tener, por ejemplo, una normativa legal que obliga al país a pagar los préstamos, por ejemplo, a tener orden en las finanzas. Entonces, el hecho de que Ecuador forme parte de estos organismos multilaterales lo avala ante otros organismos al momento de pedir préstamos. Entonces, todas las cosas están concatenadas y están asociadas a poder satisfacer la demanda de dinero que tenga el Ecuador para planes de desarrollo. Las represas, las grandes inversiones, autopistas, aeropuertos, puertos, son inversiones muy grandes que a los países les cuesta satisfacer, poder cumplir a corto plazo. Entonces, para eso proponen planes de desarrollo y se lo presentan a instituciones multilaterales y le piden dinero para eso. Entonces, el puerto de aguas profundas, que se esperaba que se hiciera en Manta, y creo que terminaron, el plan es construirlo en Pozorja, pero bueno, el puerto de aguas profundas para Ecuador, eso permitiría que embarcaciones con gran calado puedan llegar al país y abaratar los costos de transporte de mercancía, porque no es lo mismo que un barco muy grande llegue a Ecuador que muchos barcos pequeños. ¿Y están llegando a dónde? Al puerto de Guayaquil, que es un puerto difícil porque tiene que entrar por el río, hay que entrar en alta marea, hay que tener el canal de Río Guaya dragado todo el tiempo. Eso es costo. Un puerto de aguas profundas no requeriría dragado, porque está en aguas profundas. Manta era ideal y sin embargo no logramos retener el proyecto aquí en la ciudad. Pero bueno, esos son otros problemas, ¿no? Entonces se dan cuenta ustedes que en los planes de desarrollo deben establecerse, para eso requerimos pues una zonificación de las áreas para acuicultura, requerimos conocer las especies, tenemos que tener lo que mencionamos antes, disponibilidad de semillas, control de enfermedades, etcétera, para asegurarnos que la especie que queremos desarrollar tenga el apoyo posterior del ente financiante. Porque el ente va a verificar que hemos hecho la tarea, que los planes tienen buen pronóstico de poderse cumplir y nos dan el dinero para poderlo desarrollar. Finalmente, el profesor Baltasar Beltrán habló de la investigación y desarrollo, semilla mejorada, aspectos sanitarios y patologías, mejora y optimización de los sistemas de producción. Una de las áreas que vamos a hablar en el curso es la acuicultura intensiva. Actualmente en Ecuador los sistemas de producción, tanto de tilapia como de camarón, son semi-intensivos. Tenemos grandes extensiones de tierra cubiertas con agua y bajas densidades de siembra. Eso pues tiene un costo
y un uso del territorio de una manera quizá que pudiéramos catalogar como inadecuado, porque estamos usando enormes superficies y si estuviéramos usando acuicultura intensiva, pudiéramos usar una fracción del territorio para lograr la misma producción. Entonces, pero eso significa invertir en tecnología que a veces no tenemos y hay que generarla en los centros de investigación nacionales, ¿no? En lo que se refiere a patologías, pues hay que estudiar las enfermedades. Uno usualmente empieza por estudiar la patología de las especies nativas. ¿Qué tiene el camarón Penaeus banamei en su ambiente natural? Entonces vamos al mar, vamos a los estuarios, evaluamos la presencia de especies, bacterias, virus o parásitos que tengan esos animales, porque es muy probable que si en el ambiente natural el parásito está presente, vaya también a estar presente en las instalaciones de cultivo y la situación se transforme en un problema serio, porque la transmisibilidad en ambientes acuícolas es mucho mayor por la alta densidad de animales que tenemos en las instalaciones. Pero se sorprenderían ustedes lo poco que conocemos de las patologías de especies nativas, tanto de peces como de invertebrados. Eso hay que estudiarlo, hay que especializarse. Tenemos pocos especialistas en el país, pero al menos los tenemos. Los teníamos antes en la universidad, en la Laica, teníamos a la profesora Ana María Santana y al profesor Yanis Cruz, y eran prometeos trabajando en el Departamento Central de Investigación, pero cuando el departamento fue suspendido y se pasó a las instalaciones, a las facultades, pues estos profesores se fueron a la UTM y ahí están, por lo menos están cerca, ¿no? Entonces ellos nos han estado apoyando con varios tesistas y eventualmente pues nuestros tesistas también podrán hacer tesis con ellos, ¿no? Solo que claro, como están en otra universidad, ellos atienden mayormente a los estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí. Pero el hecho de que no se fueron de Ecuador, están aquí, bueno, están en Cali en este momento, pero cuando los problemas de viaje se solucionen, pues los tendremos de vuelta a todos, ¿no? Y los sistemas de producción todo el tiempo tienen que estar optimizados. Ahí tiene que haber investigaciones en cómo mejorar. Una de las mejoras ha sido los sistemas intensivos, los raceways, que lo vamos a estudiar en este curso, cómo lograr aumentar la densidad de organismos por metro cuadrado. ¿Qué hace falta? ¿Qué controles tenemos que tener? Ustedes se darán cuenta que cuando tenemos muchos organismos en un tanque, pues esos organismos demandan oxígeno, demandan limpieza de las aguas, hay que estar eliminando los minerales porque los animales están comiendo, defecando, orinando con mucha frecuencia o con la misma frecuencia de siempre, pero como ahora tenemos más organismos, pues ahora los productos contaminantes se nos acumulan y tenemos entonces que tener unos sistemas de limpieza más eficientes. Eso significa tecnología. Y esa tecnología hay que producirla, hay que ensayarla, pero en la facultad pues no tenemos todavía los laboratorios para producir tecnología acuícola. Esperamos que muy pronto nos inicie la construcción de las instalaciones en Jaramijó y la facultad pues pueda iniciar los ensayos en las nuevas instalaciones que se van a construir en Jaramijó, donde vamos a tener pues facilidades para producir tecnología acuícola. Bueno, esto era un paneo de la problemática de Perú, pero que nos sirviera de reflejo para la problemática ecuatoriana. Bien, me quedan unos minutos porque tengo que suspender la clase antes a las 8:40, pero vamos a compartir con otro de los puntos que quería tratar hoy en clase. Ok, en lo que se refiere a acuarios, en la clase pasada terminamos con el último punto que era cómo van a hacer el ejercicio de ensayo
de cultivar peces en acuarios. Yo creo que les pasé no recuerdo si les pasé lo que hicimos en clase, la manera como... Tenemos el deber de las enfermedades de los peces, sí lo tienen, ¿verdad? Pues se los puse en la aula virtual. ¿Es correcto? Sí. Ok, y luego les puse el ejercicio con el acuario, cómo estimar la tasa de crecimiento de peces durante al menos 2 meses. Eso lo vimos en clase, la pregunta es si lo tienen en su... Si se los pasé o no se los pasé, es la duda que tengo. Dime, dígame alguien. No, no los pasó. No lo pasé. Ok, bien. Bueno, se los muestro. Se los muestro. ¿Cómo estás, Maribel? Que no te había visto. Bien, buenos días. Ok, ya va, que lo están viendo. ¿Lo están viendo el ejercicio del acuario? Maribel, dime si lo están viendo. Sí. Ok, entonces ese ejercicio lo hicimos en clase. Tiene cómo medir los peces, estimar la tasa, la regresión y como tasa de crecimiento, tallas promedio, cómo alimentar. Yo se los paso ahorita, terminamos la clase, bueno, después del evento, que ahora, al terminar la clase tengo que irme a moderar el evento. Esta tarde se los pongo en su WhatsApp. Porque es el ejercicio que les va a permitir colocar los peces en el acuario, irlos midiendo y llevar el control para luego estimar la tasa de crecimiento y la tasa de conversión de alimenticia. Entonces, se lo escribo mejor y se los pongo en su WhatsApp a todos ustedes. Bien, vamos a parar y vamos entonces a lo que quería discutir. El tema 3 de este curso es la producción de peces en cautiverio como alternativa en la alimentación humana. Ese es el título que tiene en el sílabo. Y el primer punto son consideraciones previas a la producción de peces a gran escala. Entonces, vamos a discutir cuáles son las consideraciones previas. Gran escala significa que, por ejemplo, queremos exportar trichurus. Trichurus es el corbata. ¿Lo conocen o les suena conocido? Corbata, cinturón. No, creo que el trichurus Sí, ¿Lo conocen todos o se los muestro? Sí. Vamos a mostrárselo para salir de dudas. Lo busco en internet y se lo... Oye, pero es que no me deja la máquina. Que cuando estoy compartiendo no me deja... Concha, qué problema.
Ok, lo están viendo, ¿verdad? Maribel. Maribel, dime si lo estás viendo. Ronald. Ok, este pez aquí en Ecuador creo que lo llaman corbata. Corríjame, por favor. El nombre es Trichurus. La especie es Trichurus lepturus. El leptus significa estrecho, entonces es un pez que puede tener 1 metro de longitud, puede pesar más de 1 kilo, es un animal gordito, muy sabroso, realmente tiene una alta demanda en los mercados asiáticos y se está exportando muy bien, al menos desde Venezuela se exporta muy bien. Ecuador, pues lo tenemos también presente. Y pongamos que el gobierno, bueno, aquí vemos los dientes que tiene, es un animal pues bastante agresivo. ¿Ven como nada? Yo pensaba cuando lo empecé a estudiar que nadaba horizontal. Pues no, así como están viendo, nada vertical. Me tocaba pescarlo porque estamos haciendo un ensayo con acumulación de plancton con luces. Y vean la longitud que tiene este animal. ¿Lo están viendo? El pescador que tiene el trechuelos en la mano. Sí, se observa. Ya. Entonces, como tenía que pasar muchas horas con la luz prendida, la luz en el bote, mientras el plancton se acumulaba, pues aprovechaba, como estaba la luz prendida, pues los peces se acercaban, entonces yo pescaba con el anzuelo y me sorprendió ver cómo los trechurus se acercaban al bote, se acercaban al anzuelo y bueno, pesqué unos cuantos, pero lo sorprendente es que nadan vertical, ¿no? Ellos subían y bajaban verticalmente como les mostré en la foto. Bien, entonces, bueno, vamos a parar de compartir, ya conocemos el individuo, ahora lo que necesitamos es discutir qué consideraciones previas a la producción de peces a gran escala tenemos que hacer. Entonces, si a ustedes les tocara abordar este problema para el Ministerio de Producción, y les dicen, Maribel, te tienes que encargar de ver cómo promovemos, cómo instalamos los sistemas de cultivo o de producción, sí, los sistemas de cultivo, pues esta materia es de cultivo. Normalmente el pez corbata se pesca, pero pudiéramos decidir cultivarlo. Y le toca a alguno de ustedes dirigir el plan de desarrollo del trichurus en Ecuador, porque nos interesa abastecer el mercado chino, en el cual tenemos una contribución bastante significativa con el camarón, y vamos ahora a abastecer también con trichurus. Entonces, ¿qué elementos necesitamos evaluar en primera instancia para lograr la producción de trichurus a gran escala? Váyanme diciendo lo que a ustedes se les ocurra. Lo vamos a ir anotando y después vamos a hacer una ordenación. Señores, piensen rápido, pues me quedan 5 minutos nada más de clase. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿hay realmente mercado? ¿Cuáles son los mercados donde iríamos a vender este producto? A lo mejor el problema surgió de que el ministro de Producción leyó en el periódico que los asiáticos les gusta mucho comer trichurus. Y él sabe que el trichurus lo hay en Ecuador. Entonces un día se levanta en la mañana y dice, señores, aquí tenemos una oportunidad, tenemos el pescado aquí, el pez aquí, vamos a ver cómo nos organizamos para producirlo masivamente y exportarlo. Entonces llama el ministro llama al viceministro de Acuicultura y le dice, mira, encárgate de esto. Entonces nominan a ustedes, algunos de ustedes, a que se encargue de lo que las consideraciones previas a la producción masiva de trichurus en Ecuador. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Ronald, dime algo. ¿Por dónde empezarías tú?
por la captura de la especie, teniendo en cuenta que hay que capturarlo con algún arte de pesca que no lo lesione, para Claro, así obtener algún claro, buen Ronald, pero rendimiento. este curso es de acuicultura, no de pesca. Entonces tiene que ser cultivo, obligatoriamente. Sí, pero tendríamos que produ- tener los individuos primero había que capturarlos para obtener los huevos. Ok, entonces la producción ecuatoriana de pesca de trichura es muy baja. No sería satisfactoria para poder exportar, ¿no? Entonces primero evaluar dónde está la especie en su ambiente natural, cuándo la podemos encontrar, porque hay especies que son migratorias. Entonces, si pasa por Ecuador en cierto momento, la vamos a tener durante unos meses al año, pero no todo el año. Pero si es nativa, si es nativa y está presente todo el año, lo podemos verificar. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos saber cuándo está la especie presente? Dime, Joel, ¿a quién le preguntarías tú cuándo está la especie presente en Ecuador? Se cae de maduro. A los pescadores. Pescadores, correcto. Entonces, iríamos a Jaramijó, o iríamos a Manta, o iríamos a Manta, digo, al puerto pesquero, o iríamos al San Mateo, y le preguntamos a varios pescadores si ellos conocen, le enseñamos una foto, mire, este pez nos interesa conseguirlo, usted lo conoce, te va a decir que sí, lo pescamos con tal arte, entonces lo que viene ahora, lo que dice Ronald, ¿dónde está? ¿Cuándo la podemos encontrar? ¿Con qué arte de pesca se captura? Mira. Obtener. Reproductores sanos. El anzuelo se suele usar en la captura de corbata, pero pudiéramos también usar, por ejemplo, luces donde los animales se concentren y luego cerca el sitio con una red de cerco, de tal manera que no los perturbas en su morfología, porque el anzuelo los va a afectar en la boca o en la garganta, dependiendo dónde se le capture, y podemos tener entonces problemas. Bueno, vamos a seguir, como ya son las 40, tengo que parar la clase, vamos a seguir con este tema la próxima clase el día jueves. Entonces, esta tarde les paso la clase grabada y les paso también el ejercicio para el control del acuario. Pero por favor, manténganme al tanto de cómo van evolucionando con sus acuarios, si ya los construyeron, si consiguieron los peces, si tienen problemas, por favor díganmelo, porque el ejercicio tenemos que concluirlo para el segundo periodo de este semestre. Y es una nota importante.